en los capítulos del 14 al 21 que dio gloria, vimos el discurso de Salomón en la dedicación del templo. Hoy vamos a ver, la oración de Salomón. Una oración muy linda, preciosa. Sí, ¿Sí? está bien linda. Entonces, en la oración de Salomón, hoy voy a estudiar hasta el versículo 43. Pero en el versículo del 22 al 23, vamos a ver que en su oración, Salomón, voy a hacer un breve resumen de lo que vamos a ver, pero después lo vamos a ir desglosando, ¿no? Vamos a ver que Salomón reconoce la naturaleza y el carácter de Dios. En los versículos 24 al 26, vamos a ver que Salomón reconoce a Dios como el hacedor y guardador de todas las promesas. En los versículos del 27 al 30, vemos que Salomón le pide a Dios que more en ese lugar y que honre a aquellos que allí lo busquen. En Primera de Reyes, capítulo 8, en el versículo 31 al 32, vamos a ver que Salomón le pide a Dios que escuche cuando el pueblo haga un juramento en el templo. En los versículos 33 al 34, Salomón le va a pedir a Dios que escuche cuando el pueblo fuere derrotado. En los versículos del 35 al 40, Salomón le pide a Dios que escuche en tiempos de plaga y de hambre. Y en el versículo 41 al 43, que es donde vamos a terminar por el día de hoy, Salomón le pide a Dios que escuche a un extranjero que lo busque también allí en ese lugar. Entonces, esa es en resumen cómo va a ser la oración de Salomón. Entonces, vamos a comenzar con los versículos 22 y 23. Dice así, 22, vamos a empezar en Primera de Reyes, capítulo 8, comenzamos con el versículo 22. Yo voy a leer el versículo 22 y 23. Dice, luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo, Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Qué bonito, ¿verdad? Dice, Sí, aquí vemos que Salomón no dedicó el templo desde dentro del templo, sino que delante del altar de Jehová. ¿Y por qué hizo esto? Él lo hizo porque ya era inapropiado hacerlo, porque él era un rey y él no era un sacerdote, y los únicos que podían entrar a ese lugar eran los sacerdotes. El lugar santo y el lugar santísimo eran únicamente para descendientes escogidos del sumo sacerdote. En estos versículos también vimos que Salomón extiende sus manos al cielo. Esta era una postura de oración que se usaba mucho en el Antiguo Testamento. Era la postura más común. Muchas personas modernas cierran sus ojos, inclinamos la cabeza y juntamos nuestras manos mientras oramos. Pero la tradición del Antiguo Testamento era extender las manos hacia el cielo en un gesto de rendición, en un gesto de apertura y de receptividad. Aquí también vemos que Salomón dijo, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Salomón reconoció que Dios era completamente único. Los supuestos dioses de las naciones no se podían comparar con él en ninguna manera. Y eso también es lo que quiere Dios de nosotros, que no tengamos dioses ajenos, que nada le quite su lugar, ya que Él es nuestro creador, el que entregó su vida por nosotros. Entonces, en esos dos versículos vimos, como dije anteriormente, que Salomón reconoce la naturaleza y el carácter de Dios.
Ahora vamos a leer los versículos del 24 al 26. Por favor, Gloria, del 24 al, ve- al al 26. 26. Ajá. Que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo, no te faltará varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Aquí en estos versículos vemos que Salomón primero le dio gracias a Dios y lo alabó por su cumplimiento de la promesa, porque él dice que ha cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Luego clamó a Dios para que cumpliera la promesa que hizo. Ahora, donde dice, ahora pues Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Es decir, que él clama para que cumpla esa promesa. Este es el gran secreto del poder de la oración. Atesorar las promesas de Dios en el corazón con fe. Y después, de una manera audaz y reverentemente, clamar por el cumplimiento de dichas promesas. Pero clamar de una manera también humilde. Porque eso es lo que quiere Dios de nosotros, que clamemos por nuestras promesas. Y tenemos grandes promesas de Dios. Mateo capítulo 11, versículo 28, él dice que venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, en resumen, en estos versículos del 24 al 26, Salomón reconoce a Dios como el hacedor y el guardador de las promesas. Amén, ¿verdad? Amén. Entonces, Victoria, ¿me puede leer los versículos del 27 al 30? Sí. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no pueden contener, cuanto menos está esta casa que yo he edificado. Y con todo, tú entrarás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho que mi nombre estará ahí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada. En los cielos escucha y perdona. Muy bien, dice. Aquí vemos en estos versículos que leyó Victoria que Salomón reconoce que aunque Dios tenía una presencia especial en el templo, era muy grande para ser restringido al templo. Salomón le pidió a Dios que inclinara su oído hacia el rey y el pueblo cuando oraran en el templo. Por esta razón, muchos judíos conservadores oran con el rostro orientado hacia la dirección del sitio del templo en Jerusalén. Salomón también sabía que lo más importante que Israel necesitaba era el perdón. Esta era la más grande respuesta a la oración que Israel podía esperar por parte de Dios. Entonces, en estos versículos del 27 al 30, vemos que Salomón le pide a Dios que more en ese lugar y que siempre honre y escuche a todos los que allí lo busquen. Marina, el versículo 31 y 32, por favor. Sí. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomaren juramento haciéndole jurar, y viniere
el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de tus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos. Ya, Marina, era hasta el 32, por favor. Perdón. Ah, sí, Oh, ok. ok. Ok, Perdón. no hay problema. Los terrenos del templo eran utilizados como un lugar para verificar y autentificar los juramentos. Cuando la disputa se reducía a la palabra de uno en contra del otro, Salomón pedía que el templo fuera un lugar para jurar apropiadamente. Salomón le pidió a Dios que es el que puede ver realmente todos los corazones de los hombres. Es el que puede ver todo. Es el que conoce todo lo que ha escondido en nuestro corazón, que juzgara desde el cielo, ¿verdad? Por eso es que nosotros no estamos de acuerdo con la doctrina que habla de que el hombre puede perdonar los pecados, ya que solo Dios puede saber si alguien está arrepentido de verdad, de corazón. Entonces, en estos versículos del 31 al 32, vimos que Salomón en su oración le pide a Dios que escuche el pueblo cuando haga un juramento. Cristina, por favor, el versículo 33 y 34. 33 y 34, a Sí. ver. Si tu pueblo Israel fuera derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti y se volvieren a ti y confesaren tu nombre y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Amén. Muchas veces en la historia vemos que Israel sufrió derrota, pero era aún peor cuando la derrota se debía solamente a que había pecado contra el Señor mismo, que habían pecado contra Dios. Entonces aquí vemos que Salomón le pidió a Dios que escuchara las oraciones de un Israel derrotado, pero humilde y arrepentido, y que siempre los regresara a la tierra que le había dado a sus padres. También aquí vemos nuevamente a Salomón pidiéndole a Dios que cumpla las promesas, ¿no? La tierra que le dio a sus padres. Entonces, en los versículos 33 y 34 podemos ver que Salomón le pide a Dios en su oración que escuche cuando el pueblo sea derrotado. Entonces veamos los versículos 35 y 36. Yo los voy a leer. Si el cielo se cerrare y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar, y confesaren tu nombre, y se volvieran del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tu siervo y de tu pueblo, Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. La sequía era una amenaza constante para la economía de Israel, porque sabemos que Israel, su economía estaba basada en la agricultura. Si no llovía, entonces no había comida. Por eso aquí vemos cómo Salomón le suplica, le pide a Dios que perdone al pueblo y que le dé lluvia. Entonces, en este versículo del 35 al 36, como resumen, podemos ver que él está pidiendo a Dios que escuche
en tiempos de plaga y en tiempos de escasez. Veamos los versículos 41, a ver, los 37 y 40, ¿no? Gloria, por favor. 37 al 40. Ujú. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo su pueblo o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de su morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. ¿Hasta el 40 también, Dulce? Sí, hasta el 40. Para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Ok. Salomón reconocía que algunas plagas eran fácilmente vistas, pero otras plagas venían de nuestro propio corazón. Muchos están maldecidos por la plaga que nadie más puede ver, porque vive en nuestro propio corazón. Por eso Salomón le pide a Dios que conteste a dicho hombre golpeado por dicha plaga, cuando humildemente suplique en el templo. Un hombre no tenía que tener pecado ni ser justo para que su oración fuera escuchada o contestada en el templo. Podía ser un hombre culpable, podía ser un hombre afligido por la plaga en su corazón. Y aún hallar a un Dios de gracia cuando viniere en humilde y arrepentimiento y llegar al templo. Entonces ahí vemos en estos versículos que Salomón le pide a Dios que escuche en tiempos de plaga y también de hambre. Entonces, en los versículos 41 al 43, que es donde vamos a terminar por el día de hoy, dice: asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Qué bonito, amén. El templo estaba en Israel, ¿verdad? Pero siempre tenía la intención de ser una casa de oración para todas las naciones. Y eso lo podemos ver en Isaías, en el capítulo 56, versículo 7, que dice: y yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dios quería que el atrio de los gentiles fuera un lugar. Dios quería que el atrio de los gentiles fuera un lugar en donde las naciones pudieran venir y orar. La violación de este principio hizo enojar a Jesús cuando él vino al templo y encontró que los atrios externos, el único lugar donde las naciones gentiles podían llegar y orar, era más que un mercado, que una casa de oración. Sacó a los cambistas y a los comerciantes. Y eso lo podemos ver en Mateo, en el capítulo 21, versículo 13, que dijo: escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.
Entonces, aquí en estos versículos vemos que Salomón está clamando para que escuche la oración del extranjero, ¿no? Había habido una promesa que ya venía de Isaías, que su casa también iba a ser casa de oración para todas las naciones, ¿no? Entonces, vamos a terminar aquí en el versículo 43 y como conclusión, podemos decir, con lo que dije al principio, que hemos visto en esta hermosa oración de Salomón, cómo Salomón reconoce la naturaleza y el carácter de Dios. También Salomón reconoce a Dios como el hacedor y el guardador de todas las promesas. También Salomón pide a Dios que more en ese lugar y que honre a todas las personas que lleguen allí humildemente en oración, buscando su presencia. También vimos que Salomón le pide a Dios que escuche cuando el pueblo haga un juramento en el templo. También vimos que Salomón le pide a Dios que escuche cuando el pueblo fuera derrotado, ¿no? Y también pidió a Dios que escuche al pueblo en tiempos de plaga, en tiempos de hambre. Y por último vimos que Salomón le pide a Dios en su humilde oración que escuche cuando un extranjero orara allí en el templo, en la presencia de Dios. Esto es lo que tengo para el día de hoy. En la siguiente clase, porque este capítulo está largo, vamos a continuar con el capítulo 8 y ya creo que ya para la próxima, a lo mejor ya para la próxima clase lo terminamos.